Buenas noches, amigos, amigas. Estamos en su programa Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Quiero comentarles que esta noche no estará con nosotros nuestro amigo Flavio Sosa. La razón es porque él ha decidido participar de la contienda interna que tendrá efecto en Morena. Y él se ha inscrito para ser candidato a secretario general de Morena. Respecto a esto, quiero decirles lo siguiente. Nosotros, como Unidad de las Izquierdas y promotores de los comités de defensa, estamos muy al tanto de lo que sucede en Morena. Ustedes saben que este impulso, esta estructura que estamos formando, prácticamente la mitad somos militantes de Morena y la otra mitad son compañeros ciudadanos sin militancia partidaria. Pero estamos al tanto porque es evidente que es algo que involucra a toda la vida democrática de este país. Y en ese sentido, lo primero que queremos decirles es que ratificamos nuestra condena a la intromisión abusiva, ventajosa del ámbito legal que corresponde al Tribunal Electoral, puesto que tomaron una resolución que pone de lado el estatuto, no lo respeta en ninguno de sus aspectos, pone de lado a las autoridades partidarias y pasa a una intromisión verdaderamente abusiva cuando todo el proceso lo pone en manos del INE. Nosotros sabemos que esto es una enorme desventaja para los candidatos más auténticos del partido, pero también sabemos que no podemos dejar de participar. Tendremos que hacer las denuncias correspondientes ante las instancias de autoridad correspondientes, pero por lo pronto se impone este proceso y por ello es que a nivel nacional, la Coordinación Nacional de la Unidad de las Izquierdas propone a Flavio Sosa para ocupar la Secretaría General de Morena. Nosotros pensamos que es un hombre que tiene una trayectoria que conjuga muy bien toda una vida de lucha en izquierda social y conoce también a fondo la estructura partidaria. Por ello, pensamos que es el perfil que en este momento puede tener éxito, contribuyendo para construir un partido verdaderamente de causas, un partido ligado a la izquierda social y a los movimientos sociales, un partido que recobre mística, ética, congruencia y sobre todo un partido que no se mueva en la lógica simplemente del poder y de las élites, sino que siempre tenga puesta la vista en permitir que la militancia tome sus decisiones y que la militancia entre los mejores de sus miembros pueda proyectar a gente para las candidaturas más diversas que un partido electoral tiene obligación de estar presentando. En ese sentido, insisto, no contaremos con Flavio en esta primera etapa, pero en la entrevista sí estará presente. Lo primero. Lo segundo, fíjense, quiero hacer un comentario breve sobre el valor del debate y de la confrontación de las ideas. Hace 8 días tuvimos como invitado al compañero Gerardo Fernández Noroña, y fue muy enriquecedor poder discutir un poco con él el tema que hoy ocupa mucho a muchos militantes, que es la reflexión en torno al proceso que se dio en la Cámara de Diputados. Como ustedes recordarán, fue importante el cambio de ideas, no fue un debate, porque al ser nosotros huéspedes del compañero, pues de alguna manera no entramos en un debate directo. Sin embargo, en esta anfitrionía nos permitimos un poquito problematizar. A partir de ahí, creo que se rescatará la idea de la importancia de que en el futuro puedan surgir otros programas que pongan en el centro la confrontación de las ideas. A mí me pareció muy interesante cómo Gerardo tiene un razonamiento que permite un cuestionamiento. Nosotros pensamos respetuoso, que no llega a una confrontación abierta, no rompe con la Cuarta Transformación,
ni tampoco rompe con la conducción de nuestro líder y presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero sí se permite cuestionar algunas definiciones. Yo tengo, por ejemplo, ideas distintas a las de Gerardo Fernández Noroña, no antagónicas, al contrario, en algunas cosas coincidimos y en otras no, pero el debate es fundamental. No hay que temerle a las diferencias, no hay que temerle a confrontar ideas. Es más, yo creo que eso está faltando mucho en Morena, porque del debate se puede lograr la claridad suficiente para que la militancia pueda también participar de ese debate y pueda enriquecer los distintos puntos de vista, ¿sí? Yo, por ejemplo, les cuento como una anécdota. Cuando Gerardo al final acepta que a lo mejor la definición de la Cámara de Diputados no fue equivocada, dice, vamos a aceptar, a lo mejor no fue equivocada, pero entonces el error es que no le explican al ciudadano, no le explican al militante por qué se tomó esa decisión. Yo me quedé con una respuesta que no la quise señalar porque obviamente generaba el propósito de profundizar en un debate. Sin embargo, se las voy a comentar. Fíjense que cuando nuestro amigo Noroña decía que el problema podía ser la falta de explicación, yo me quedé pensando que cuando estamos en una batalla, ya sea militar, que afortunadamente no es del caso, pero en una batalla política, no se puede en muchas ocasiones explicar la táctica que estamos desarrollando, porque eso le quitaría todo el poder a la táctica. Imagínense ustedes que en el medio de un fragor, de una batalla, en este caso política, se pidió una explicación, como yo dije al general de 5 estrellas, explíquenos, mi general, por qué está haciendo eso. Es evidente que en esas condiciones se anula totalmente el efecto de una táctica. Pero bueno, esto no es más que un comentario complementario y yo lo único que el valor que tiene el debate como clave fundamental para enriquecer el pensamiento político de todos. Ya veremos cómo en futuros programas pudiéramos impulsar debates en torno a temas relevantes. Y por último, quiero comentarles lo siguiente. Miren, compañeros, compañeras, estamos a punto de llegar a la culminación del esfuerzo para reunir firmas para poder hacer la consulta popular en torno al comportamiento de los expresidentes de la República, sobre todo los 5 expresidentes de la República, Salinas a Peña. Bueno, yo les quiero rogar a todos ustedes que los que nos hayan ayudado a conseguir firmas, nos las hagan llegar a la brevedad. Esto sería necesario que lo hicieran el domingo por la tarde o el lunes por la mañana, porque se tiene que hacer acopio de todos los formatos, se tiene que de manera centralizada foliar, porque tiene que ser un número consecutivo a nivel nacional, y a partir de ahí hacer el recuento de cuántas firmas tendríamos en posibilidades de presentar. Como ustedes saben, nos propusimos la cantidad de 2 millones de firmas. Realmente la cantidad exacta que se tendría que presentar es de 1.880.000 firmas, más o menos. Pero sabiendo que siempre hay errores, por eso nos propusimos de esta cantidad. La verdad es que vemos que se ha generado mucho entusiasmo, se ha generado muchas posibilidades de que la gente participe, pero tengo que aceptar que nuestra estructura ha sido muy endeble. Dependemos mucho de que el ciudadano vaya y nos lo haga llegar. En ese sentido, en espera de ver cuántas firmas llegan, porque no tendríamos forma de medir esta situación, porque se ha hecho de manera, dijéramos, particular. Cada núcleo promotor sabe cuántas firmas juntó y no sabremos la totalidad hasta que las conjuntemos. Insisto, domingo en la tarde y lunes de la mañana para que nos dé tiempo de poder conjuntarlas. ¿A dónde llevarlas? Miren, les pedimos encarecidamente que nos las hagan llegar de preferencia personalmente. Los que vengan de los estados, pues que manden a una persona, ¿sí? Hasta donde se pueda. Y la dirección es Misantla número 11. Misantla número 11, Colonia Roma, ¿sí?
La alcaldía es Cuauhtémoc y es una dirección que está muy cerca del Metro Centro Médico. Bueno, compañeros, compañeras, dicho lo anterior, les anuncio que esta noche tendremos una charla muy interesante donde ya participará Flavio, donde estará nuestro invitado especial, que desde nuestro punto de vista es un hombre con muchas luces, con mucha capacidad y además con una capacidad crítica y de debate, que es a lo que me refería primero, muy interesante. Un hombre que dice lo que piensa, confronta con quien haya que confrontar y es muy claro en sus exposiciones. En ese sentido me refiero a nuestro amigo Paco Ignacio Taibo. Él estará a continuación y iniciamos en unos segundos con nuestro debate, charla con Paco Ignacio. Buenas noches a todas y a todos. Iniciamos con la presencia de Paco Ignacio Taibo, de nuestro querido Paco Ignacio Taibo, este programa La 4T a debate. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguen, quienes están construyendo la cuarta transformación, porque la cuarta transformación es un proceso que estamos construyendo todas y todos. Y por eso el día de hoy queremos reflexionar junto con Paco, José Antonio Rueda y un servidor, Flavio Sosa. Y agradecemos mucho la presencia de Paco Ignacio Taibo. Bienvenido, Paco. Gracias, muy amables compañeros. Buenas noches, Paco, y todo nuestro agradecimiento por la oportunidad de platicar contigo. Entramos en materia. El antecedente histórico que ubicas, Paco, de la cuarta transformación, si bien se ha dicho que hay una primera, segunda y tercera transformación, ayúdanos a entender este hilo conductor del proceso transformador de México, por favor, desde tu perspectiva. Mira, yo creo que la 4T es un proceso de confluencia en la que la figura de Andrés y Morena vinculan a lo que se puede vincular en un determinado momento, en un frente tan amplio, que a veces se cae por la derecha, compañeros, que se sustenta sobre ya estamos hasta la madre, o sea, se sustenta con una posición generalizada en la sociedad mexicana de basta ya, ¿no? La corrupción, el abuso del poder, la violencia contra los ciudadanos, la venta de la nación, las reformas neoliberales, a cual más venenosa y dañina, crean un mar de fondo nacional. Y lo que se hace es, y yo creo que ahí hay una virtud táctica por parte de Andrés, es tratar de crear un frente electoral que arrase en las elecciones. Un frente electoral que sea indiscutible su triunfo, porque va a haber una componente fraudulenta, siempre la hay en este país, es inevitable, bajo tradiciones de que el fraude electoral no solo es válido, sino es necesario. El pripanismo sumado al estilo chafa del PRD generaban una evidente fraude electoral en las pasadas elecciones. Esto significaba que tenías que construir un frente amplísimo para levantar una victoria no discutible. Programáticamente, la 4T avanza con documentos interesantes en la primera etapa, ¿no? Programáticos y con solidez. Pero pragmáticamente es un frente amplio de todos para acabar con la dictadura prino-panista y sus nuevos aliados perredistas y manceristas. Entonces, en esas condiciones muy pragmáticas, se crea un frente electoral que pone el acento en algunas cosas, bajo la conducción evidentemente de Andrés. Pone el acento en paremos al neoliberalismo, pone el acento a detengamos la corrupción, que es cancerígena,
¿no? Y que acaba con este país, pone el acento en primero los pobres, ¿no? Como política reconstructora, pone el acento en algunos ejes muy simples y se logra la victoria electoral no discutida. A partir de esto, la 4T se desdobla, se vuelve un proyecto nacional convertido en gobierno y en aparato del Estado. Y aparecen las primeras sorpresas. Yo creo que en los cálculos de Andrés y los cuadros de la dirección de la 4T, los cálculos del dinero de la corrupción va a alimentar a la economía, estaban sobrevalorados. Porque una cosa es que una carretera te cueste, si la haces sin corrupción, la tercera parte de lo que te va a costar si la haces con corrupción, ¿sí? Y otra cosa es que tengas disponible el dinero de esa corruptela. El dinero está en cuentas en Suiza, en las Caimán, en Toluca, en bancos, está escondido, como se ha venido mostrando en las últimas denuncias contra la corrupción. Entonces, la valoración de que iba a haber un financiamiento mayúsculo producto de frenar la corrupción era una valoración optimista. El primer problema. El segundo problema es que la dirección en el gobierno de la 4T enfrenta uno de los aparatos del Estado más altamente ineficientes del planeta. Y te lo digo viviendo la experiencia desde el sector del libro, que es un sector menor, bueno, pues no les cuento. La dificultad para mover al aparato del Estado era, y no la habíamos calculado, nadie la había calculado. Los pasos por los gobiernos de la Ciudad de México no habían dado la medida del nivel de ineficiencia, burocratismo, lentitud, ineptitud que el aparato del Estado implicaba. Conversando con un compañero al principio de la gestión de este nuevo gobierno, decía, para pedir un mazo de lápices, y era un secretario, tengo que, no un secretario, sino un secretario de Estado, tengo que hacer 16 memorándums, ¿sí? Y pasar 14 días para unos lápices. Y me decía, ¿tú cómo le haces? Y yo decía, bueno, yo primero dejé de pedir lápices y segundo dejé de hacer memorándums, ¿sí? Y me sonreía este ministro del gobierno. Era impresionante. ¿Alguna vez nos preguntamos en estos últimos meses cuál es la esencia de este aparato? Y la esencia del aparato era, haz todo difícil, haz todo complicado, haz todo lento y deja que la corrupción sea la que brinque por arriba. Y ponía un buen ejemplo. Decía, una mujer que es viuda, pero no tiene papeles que certifican su viudez y que no era propietaria del terreno donde está la casa donde vive. Bueno, esa mujer puede pasar un calvario de trámites burocráticos para ejercer algo que por naturaleza es obvio y justo, que es el derecho a vivir en la casa donde vivió toda su vida, que ella y su marido difunto construyeron bueno, pues no hay manera, ¿sí? Que valga, que traiga los papeles, que no sé qué, que no sé cuánto, que haga cola, ¿sí? Vivíamos en un aparato del Estado donde el ejemplo vital eran los cadeneros en la puerta de las discotecas, esos señores que te miran y dicen, no, tú no puedes pasar porque eres chaparrita y fea. Y no, tú no traes pantalones vaqueros con los hoyitos correctos. Y alguien llegaba a una oficina estatal del aparato, decía, buenos días, y había una voz cavernosa, que era la voz del Estado, que decía, no. Y tú decías, no, ¿qué, güey? Todavía no dije que vine. ¿Sí? Ese era el aparato del Estado. De un nivel de ineficiencia sorprendente, de lentitud, de amarres por todos lados, supuestamente con amarres anticorrupción. Pero los amarres anticorrupción demostraron que eran falsos. Simplemente obligaban a saltar a los peldaños superiores de la escalera. Lo que hacían era trabar toda operación.
¿sí? Alentar. Bueno, entonces, con un aparato del Estado de este nivel de ineficiencia y un equipo de novatos, porque lo éramos, ¿sí? La enorme mayoría de lo mejor del funcionariado de la 4T tenía muy poca experiencia gubernamental, pues, quizá algo en algún estado, en la Ciudad de México, etcétera, pero era muy poca experiencia. El fenómeno se trabó y se alentó. Y entonces teníamos una oleada popular que había dicho, párenlos, cambien este país, y un aparato del Estado que lentamente empezaba a generar cambios. Tercer problema, nuestras filas no son como deberían haber sido. En el interior de la 4T, pues había neoliberales enmascarados, gandayas y oportunistas que venían al calor del triunfo electoral, cuya lógica es el poder, es ascender en la escalera. Hoy, carga portafolios de un senador, mañana miembro de un cabildo municipal, pasado diputado suplente. El caminito y las escaleritas de la acumulación del poder. Y esto debilitaba enormemente al aparato de la 4T. Y era inevitable, eran producto de la alianza original, ¿sí? De repente hubo choques fuertes, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué este güey habla por mí? Y es un neoliberal y la esencia de la 4T es parar en seco al proyecto neoliberal. Todos estos factores van a incidir en un aparato estatal que camina con buena voluntad y va logrando cosas, pero de una manera extraordinariamente lenta. A partir de esto, tenemos un nuevo fenómeno. Se construye ante la descomposición brutal de los aparatos políticos de la derecha, llámense PRI, PAN, PRD, se constituye una nueva estructura política basada en los medios de comunicación, que se dedican al bombardeo sistemático de cualquier cosa que haga el gobierno. Les importa un bledo. Y si a esto añades de repente el surgimiento de la pandemia, que obliga a la reorganización del aparato del Estado en función a dos prioridades, a la prioridad salud y a la prioridad reconstrucción económica, pues todavía entonces estamos más ahogados y más salvados. Bueno, añádele a todo eso a la descomposición ideológica del partido. Morena pareciera que una vez ganadas las elecciones, la consigna es retírate a tu casa y espera las próximas elecciones. No tienes como partido un papel, no eres el portavoz de la voluntad disidente y crítica nacional, no eres el contrapeso crítico en positivo del gobierno. Eres un pinche sopilote dormido, cuya función es, pues, repartir algo de empleo y esperar una coyuntura electoral. Esta descomposición es de una velocidad sorprendente. A días después de la victoria empieza a producirse. Quiero recordar los choques entre el acuerdo de Congreso de que se cree la Comisión Nacional de Formación y la traba que pone Jacob durante un año para que los fondos para el trabajo grande de la Comisión Nacional de Formación, libros, debates, no se haga. Y con argumentos verdaderamente supremos, como decir, no, ese dinero hay que destinarlo a poner locales en ciertos municipios. Bueno, mentalidad de casateniente, no de militante de dirección de un partido político. Y esto es un factor más que debilita de alguna manera la 4T. Aún así, y a pesar de, yo creo que Andrés ha sostenido la tormenta de la mejor manera posible, avanzando en muchos espacios y muchos huecos, pero falta el contrapeso político desde la izquierda, dentro de la 4T y dentro del partido, que cree una relación diferente con los objetivos, que cuando se produce una medida gubernamental esté ahí críticamente y además esté impulsando. Está a debate todo. Los monopolios de la minería y sus mecanismos corruptos de haberse armado con el poder. Los fenómenos de descomposición de toda la derecha.
el cambio y la prioridad de primero los pobres. Hemos sobrevivido a la pandemia en términos de salud y de reconstrucción. La lógica de reconstrucción económica de Andrés, de primero los pobres, yo creo que ha funcionado y sigue funcionando y va a funcionar en la medida en que el taller de reparación de bicicletas de la cuadra que sigue se vuelva también de reparación de motocicletas y añada 4 empleos y sobreviva, va a haber una renovación económica de abajo hacia arriba, que ese es el objetivo fundamental de la 4T. Muy rooseveliano, si quieres, ¿sí? Apoyándose en lo que haya, cooperativas, iniciativas ciudadanas de abajo hacia arriba, gasto social, pero puede ser, y hasta al momento no hay indicadores de que no lo sea, un factor. Y luego, la batalla de salud, que es una de las batallas más monumentales, no solo nuestra, sino de todo el planeta, que nos obligó a tomar un aparato de salud en estado de descomposición con gusanos y todo, para renovarse y dar la atención necesaria. Tengo la sensación de que avanza, pero sigue faltando un contrapeso desde la izquierda, sobre todo en Morena, que le permita volverse de nuevo expresión del sentir popular y del sentir crítico a veces. No le hace daño a la 4T la crítica, le hace daño la calumnia, ¿sí? Pero a la calumnia la combates informativamente. La crítica hay que empezar a escucharla, a desarrollarla, a hacerla crecer, porque te señala que el aparato de la 4T no es homogéneo, es heterogéneo. La 4T tiene en el poder un a la izquierda, un centro y un a la derecha. Es inevitable por la manera como se construye electoralmente. Estas serían mis primeras reflexiones. Y como estoy en una sección de fumadores, que es mi casa, me voy a echar un cigarro. Paco, yo creo que es muy interesante el panorama que nos presentas y la verdad es que creo que nos abres temas, son ejes para empezar a discutirlos inicialmente contigo, pero van a venir 4 compañeros en su momento para poder también incidir en otros programas. Yo por lo pronto lo primero que se me antoja, Paco, después de tu ubicación inicial, es que ojalá y que pudieras acompañarnos no solamente en este programa, sino en el siguiente, para ir desbrozando aspectos muy relevantes que has tú señalado. Los 4 aspectos me parece que merecen una reflexión particular cada uno de ellos. Me voy a situar en el primero. El primero que señalas tú es: nosotros pensábamos desarrollar una perspectiva de un frente popular quizás, ¿sí? Un frente más homogéneo. Andrés Manuel en esa perspectiva estaba al principio cuando hablaba, e incluso recordarás que un año antes y 2 años antes del 2018, Morena actuó sin aliados. Y sin embargo, producto precisamente de la ofensiva de la derecha y de los cambios de gobierno, incluso en los Estados Unidos, vamos a la construcción de un frente amplio donde entran una serie de actores con distintos perfiles, con distintas visiones, con distintos objetivos, que logran una cosa extraordinaria, el triunfo en el 2018. Pero es obvio que el perfil del frente que representamos se vuelve, pues, dijéramos, multifacial, ¿no? Y por lo tanto, hoy tenemos el problema o tenemos el reto de cómo avanzaremos en los próximos meses, en los próximos años. Y a eso, como tú correctamente señalas, el elemento que debería de servir de elemento transformador y regulador de todo ese proceso, que es el partido, se nos pasma, se inmoviliza, se vuelve inoperante totalmente. En esta idea, Paco, ¿qué debiéramos nosotros, desde una visión de izquierda, abordar como tareas fundamentales para poder reconstruir un partido que nos dé perspectiva de conectar los ejercicios de gobierno con las iniciativas desde la sociedad? Nosotros, Flavio, yo y muchos compañeros más,
hemos impulsado el concepto de los comités de defensa de la Cuarta Transformación como un elemento, como una escuela de democracia participativa. Creemos que frente a la descomposición de los partidos y la inoperancia de Morena, quizás sea la hora de los ciudadanos, que el ciudadano tenga más participación, más iniciativa, más elementos y más espacios para poder incidir de manera más sistemática en la política. Pero es una propuesta. A mí me interesaría mucho conocer tu visión en esta idea. ¿Cómo recomponemos? Sí, yo soy partidario de la teoría de que solo hay un camino que lleva a Roma, es falsa. Es una teoría positivista pendeja. Hay muchos caminos y la conjugación de caminos es la clave. Parece evidente que hay que presionar para que una percepción y participación popular tenga más ecos en el gobierno. Y esto tienes que lograrlo desde dos lados. Los sectores gubernamentales tienen que hacer política izquierda, de una manera más transparente, más clara, servir al pueblo, hombre, y no andar sirviendo al reglamento 32 burocrático o a la lentitud de los procesos. Yo veo que hay sectores en el aparato estatal que están levantando ámpula. La parte de la investigación de la corrupción económica, pues va como caballo de batalla. La parte de los órganos internos de control y la corrupción interna en el aparato, pues va como caballo de batalla. Los avances en salud, las propuestas de economías sustentables en el campo. Hay un montón de elementos positivos caminando desde el aparato, pero no son todos. Y hay que presionar. Por otro lado, desde la lógica del partido, pues hay que rescatar el partido si se puede. Y si no, rescatar cualquier tipo de proyecto crítico ciudadano. ¿Sí? ¿Cómo renuncias al partido como un aparato que existe ya? Dices, no, déjaselo a los burócratas, que se lo lleven al cementerio. Y reconstruyamos dentro de 4 años otro nuevo partido, mucho más de izquierda, con más contenido socialista, más contenido comunitario, más afinidad con las causas del pueblo. Pues no vas a regalar, ¿no? Ya. La experiencia de muchos de los que aquí estamos es cómo se ganó el PRD, cómo fue un instrumento de cambio y cómo se perdió hasta volverse unidos sopilotes, ¿sí? Pragmático hasta la muerte. Donde en un partido donde las ideas y los principios se desvanecieron y era, ¿tú cuántos traes? ¿Cuántas canicas, como diría Bejarano, tienes? 27 y tú 13. Bueno, entonces suman 40. A mí me tocan 4 y además pues, elegimos a quien sea, porque como declaró sabiamente el gestor ideológico de ese partido, ¿no? Él y los chuchos que lo construyeron, pues no necesitamos diputados y al servicio del pueblo, necesitamos diputados que tengan celular. Bueno, el PRD se volvió de veras una cosa lamentable, pues, ¿no? Lamentable, tuvimos que salir huyendo de ahí. Bueno, ¿vamos a regalarles Morena? Y esta es una pregunta interesante. Alguien me dice, pero es que no me dan confianza. Pues bueno, pues no te darán confianza, pero se la regalamos a la burocracia, ¿sí? Le regalamos un partido de cola que vaya detrás, a kilómetros detrás de las iniciativas de Andrés, diciendo, sí señor, es un honor estar con Obrador, sin contenidos, sin pensamiento crítico. No le hace ninguna pinche virtud a Andrés tener un partido Morena que sea un cacahuate, hombre, una lata de sardinas, chinga. No le hace ningún favor a la 4T y a la dirección estatal de la 4T, tener un partido de yes men, de cargaportafolios, ¿sí? Porque además ese tipo de partido genera corrupción, no se les olvide. Luego, la corrupción del chambismo, la corrupción del manejo de fondos, la legalidad electoral de este país, los partidos tienen unos fondos inconmensurables. Había que achicarlos al máximo, que milite el que tenga voluntad y no el que quiere empleo, chingar. Basta ya. Entonces, ¿se le regalamos o incidimos? Y si incidimos a partir de ¿qué? Debate de principios. Volver a poner en el centro ideas.
y no cargos, funciones, repartos. ¿Va a ser posible? Vaya usted a saber. Yo tenía una bola para adivinar el futuro, pero me fui a jugar boliche y se la llevó la chingada mi bola del futuro. Yo lo que sé es que te despiertas en las mañanas y te preguntas qué hay que hacer. Y mi respuesta hasta ahora es no hay que regalarles el partido, para nada, a la burocracia. Que se quiere gestar paralelamente otras propuestas, me parece sanísimo. Adelante, desde todas las esquinas. Jóvenes, comités ciudadanos, movimiento sindical de izquierda y autónomo, pero adelante. Y que ejerzan presión sobre la 4T para impulsarla. No le hace ningún daño a la 4T una presión ciudadana. Y bueno, esta sería la primera parte del problema. La segunda es, estamos metidos en una campaña de desinformación cabrona. Todos los ciudadanos conscientes de este pinche país de izquierda tenemos que meternos en la batalla de la información, porque si no, la calumnia ocupa el espacio. ¿Sí? Paco, el momento en el que vive el país, cuando las instituciones del viejo régimen están podridas, cuando la credibilidad de las propias instituciones está por los suelos, cuando encontramos a un Instituto Nacional Electoral que organiza las elecciones tan desprestigiado como el que tenemos, pero también el sistema de partidos es un nido de corruptos. Entonces, necesitamos un nuevo sistema de partidos, necesitamos un nuevo sistema de competencia electoral, necesitamos una reforma política de fondo. ¿Qué herramienta, cómo ves tú esta parte? ¿A qué pasos hay que dar en este momento de crisis, en este momento en que estamos cerca de la renovación del Congreso de la Unión y en este momento en que estamos arrancando con la transformación ante la crisis de partidos? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Hay que refundar el sistema de partidos? Bueno, ¿qué va a quedar del PRI después de Lozoya? ¿Qué va a quedar del PAN después de García Luna? ¿Qué va a quedar de todos los partidos después de que se sepa cómo fluyó el dinero, cómo fluyó esa gran maquinaria que hizo el fraude de Odebrecht? O sea, ¿qué va a quedar del sistema de partidos después de ese escándalo? Sí, el problema es que hay que pensar tácticamente, no solo estratégicamente. La pregunta es, ¿el sistema de partidos o está focalizado clara y transparentemente el nivel de destrucción en los partidos que estuvieron en la corrupción? O sea, en estas elecciones se los va a llevar pifas al PAN, al PRI y al PRD. La pregunta es hacia Morena, ¿es salvable algo, todo, parte? Porque hay una pregunta que no nos solemos hacer, que es, ¿Morena es un partido de pensamiento burocrático conservador? O cuando vas a la base de Morena, como yo hago frecuentemente, ¿sí? Con grupos aquí y allá, porque estoy dando conferencias sobre temas político-culturales todas las semanas, descubres que este es un partido de izquierda por abajo, muy de izquierda, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque el problema dentro de Morena es la incapacidad para que este partido de base de izquierda se exprese a nivel de dirección, regionales y nacionales. Entonces, ¿lo abandonamos tácticamente o le entramos? Bueno, a los que digan, pues que no hay camino para entrarle a la renovación. El proceso de selección de candidatos para las próximas elecciones en Morena va a ser un proceso cooptado por parte de la burocracia. Bueno, pues damos la pelea o no la damos. O instrumentamos nuevas formas de expresión partidaria, y esto es a mediano plazo. A corto plazo no va a haber manera de encontrar caminos de representación a un sistema de partidos políticos que guste o no te guste, va a ser el que va a operar las próximas elecciones. José Antonio. Paco, realmente es cierto que yo coincido mucho contigo.
tenemos mucho partido y poca dirección. Es más, a veces hemos tenido nada de dirección. Este año y medio de tirarse a la basura, yo creo que va a ser analizado por muchos expertos. ¿Cómo es posible que el partido de gobierno, el partido que logra 30 millones de votos, el partido que logra un triunfo histórico que muchos no soñamos verlo, una vez que llega al poder se inmoviliza, no tiene iniciativa, no tiene táctica, no tiene reflexiones colectivas, no tiene capacidad ni siquiera para potenciar al Instituto de Formación Política, no tiene nada, ¿sí? No es un partido, se desmorona, ¿sí? Yo he sostenido que de esos 30 millones que votaron por Andrés, hoy ya somos más. Hoy por lo menos somos 35 millones que estaríamos apoyando la gestión de Andrés y la visión de la Cuarta Transformación. Pero no ha habido una estructura que sea capaz de organizarlos. Cuando mínimo tendríamos, mira, 1 millón de gentes estarían dispuestos a estar activos, pensando, impulsando, organizando, pero no hay eso. Ahora, por desgracia, este enredo en el que nos metió la conducción anterior del partido no encuentra todavía una salida, porque ahora sucede que estamos en manos del INE para ver cómo nos organiza una elección. Yo sé que han hecho ahora una serie de encuestas y se han llevado un chasco, porque muchos de los que pensaban que iban a ganar por esa vía se están encontrando con que la encuesta puede ser un concurso de popularidad que para nada tiene que ver con las necesidades de nuestro partido, ¿no? Así estamos ahorita atascados en esta situación. Y tenemos además al frente una elección que es muy importante porque se juega la estabilidad del gobierno de Andrés Manuel. Dependerá de si tenemos o no mayoría, que yo creo que es seguro que la vamos a tener, mayoría de diputados, pero lo que es, y no nada más mayoría simple, yo creo que vamos a tener una mayoría calificada de diputados. El problema es qué diputados, porque corremos el riesgo que entre un batallón de Lilis Telles, ¿no? Entonces, imagínate. Pues sí, imagínate nada más. Es real, hombre, es absolutamente real. Sí. Pensemos 3 cosas para aportar a este merequetengue en el que estamos. Primero, la izquierda tradicional era muy pendeja, era sectaria, nos dedicamos a pelearnos unos con otros, perdíamos el tiempo de manera cruel, pero teníamos una virtud, producíamos investigación táctica. Éramos capaces de hacer análisis de coyuntura. Éramos capaces de decir, la minería en este estado está siendo el dinamizador corrupto del aparato estatal y está convirtiéndose en expresión política por estos caminos, a través de este tipo de fraudes anticomunitarios. Éramos capaces de decir, las alteraciones del precio del azúcar están produciendo en Veracruz un proceso de destrucción del pequeño productor. Éramos capaces de decir, estas medidas laborales están generando un nuevo tipo de sindicalismo que es sustituto del charrismo, ¿no? Ya la CTM no está de moda. Ahora lo que están de moda son los sindicatos blancos, directamente patronales a través de los famosos portafolios que construyen el sindicato antes que nazca la empresa, etc. Teníamos capacidad táctica. Bueno, esto se abandonó. Es impresionante cómo en Morena no se está generando investigación y reflexión, o fuera de Morena. Entonces hay que hacer un llamado a la izquierda que vuelva a estudiar la coyuntura, análisis táctico. Primer problema. Segundo problema, Morena se va a movilizar, compañeros. Es inevitable. Se va a movilizar electoralmente. Saben, nuestra militancia sabe ir a pelear las elecciones. Pero el problema es el proceso de selección de candidatos. ¿Qué garantías tiene? Y no tiene ninguna. Vamos a estar llenos de liliteyes. ¿Sí? Llenos. El problema es que tengan la menor cantidad y dar la pelea porque las candidaturas se expresen. Y ahí sí, hay que buscar frente de izquierda, frente amplio. Nada de andar peleándonos por una candidatura entre 2 candidatos de izquierda, ¿no? Y dando paso a que una encuesta en la que van a opinar panistas, priistas y narcos, te decida quién chingados es tu candidato en términos de popularidad. ¿Sí? Yo creo que hay batallas que dar, desde batallas menores de carácter táctico hasta batallas mayores de defensa, pero sí tendríamos que asumir que había que defender Morena de la redescomposición
fulgurante que va a producir este fenómeno. Y al mismo tiempo no había por qué inhibir la capacidad de los morenistas y los ciudadanos por hacer campaña electoral, porque hay que ganarles las elecciones no se ganan solas, hay que ganarlas. Y esto significa información, discusión, debate con la población. ¿Sí? Hay una parte, perdón si Rueda. Bueno, yo nada más quería agregar un tema para concretar lo que estaba yo diciendo, que se jugaba en la próxima elección, obviamente, el soporte político desde la Cámara de Diputados para concretar los objetivos de la Cuarta Transformación en el segundo trienio, que desde mi punto de vista será el más fructífero. Es donde vendrán los frutos más grandes del gobierno de Andrés Manuel. Pero no habría que perder de vista esto. Esa ala conservadora, derecha, maniobrera, que está dentro del partido, no pierde de vista tampoco eso. Y es evidente que se juegan 15 gubernaturas también. Yo desde mi punto de vista, que creo que es lo obvio, no tengo bola de cristal tampoco, también, yo no la perdí, yo la empeñé. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que desde ahorita, Paco, se está perfilando también, jugándose el 2024. Ya está en la visión de muchos hacia dónde vamos. Y en esa perspectiva del 2024, ya tenemos una experiencia en este país, con todas las diferencias a salvo, del gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue una gran esperanza en su momento, pero finalmente, pues vimos nosotros, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Miguel Alemán, que para mi gusto se da el tú con Carlos Salinas, lo peor de la corrupción en este país. ¿Cómo hacer para que nosotros no repitamos una historia que ya la estamos viendo? Porque estamos contra el tiempo, y estando contra el tiempo, tenemos que ver cómo generamos las condiciones para que desde el movimiento y desde una visión y una perspectiva de izquierda seamos capaces de incidir con la mayor fuerza para impedir que se nos vaya, que se nos dechueque el camino. Sí, señor. La lógica te diría que hay que poner a discusión, como lo hemos estado haciendo desde el Fondo de Cultura, después de Cárdenas, Mújica, no Ávila Camacho, no el regreso al porfirismo de Miguel Alemán, el inventor del partido de Luca Uca, el que lo encuentre se lo emboruca, ¿sí? Y este es un debate histórico que hay que poner en el presente. Son 1001 batallas las que hay que dar, compañeros. ¿Y vamos a ganarlas? Pues muy probablemente ganaremos algunas, perderemos otras, perderemos horriblemente otras, pero pues hay que darlas. Dentro de Morena, fuera de Morena, el debate histórico, el debate, la reflexión ideológica, la reconstrucción de pensamiento de análisis de coyuntura y pensamiento táctico, el servir al pueblo y impulsar sus demandas críticamente dentro de la 4T, el funcionariado de izquierda de la 4T seguir operando en lógica de izquierda. Pues son 1001 batallas y hay que tener cuidado con el problema de cuál es la única, la central, porque no existe una batalla central. Yo creo que son varias, en diferentes niveles, bajo una lógica común, que es sigamos impulsando este país a donde la gente quiere, a la izquierda. El momento que vivimos es verdaderamente peligroso. Peligroso porque se generó un fenómeno en México desde mi perspectiva. El pensar que Andrés iba a resolver todos los problemas y lo repetimos tanto y nos los creímos tanto que nos paralizamos. En la realidad nos paralizamos. Dijimos, vamos con Andrés, vamos a luchar con él, vamos a que llegue la presidencia de la República y pareciera que decimos, vamos a esperar ahora que desde la presidencia de la República se resuelvan todos los problemas. Y en el partido nos quedamos quietos, en la calle, en la sociedad, nos quedamos quietos. El propio movimiento social, los propios movimientos sociales están congelados en el país, están como una especie de reflujo. Por eso es importante, a veces, voces como la tuya, Paco, que parecieran muy estridentes o muy fuertes, muy altisonantes, pero que yo creo que tienen que sacudir, es necesario sacudir ese marasmo en el que nos encontramos. Lo que acabamos de vivir con Toledo me parece
sintomático del momento en el que nos vivimos, el que vivimos. Se filtra una grabación de Toledo donde hace una crítica a la composición del gobierno y al empuje que tienen distintas fuerzas dentro del gobierno. Se filtra esa grabación y a partir de ahí se escuchan voces que renuncie, si no está a gusto en la 4T, que se vaya, etcétera, etcétera, y se genera esa situación y se llega incluso a hablar de una agresión contra Toledo en su domicilio, y el partido no dice nada, y nosotros nos quedamos callados, y nos presenta su renuncia porque por sus condiciones de salud y por esta agresión que está viviendo, por esta ofensiva que está viviendo de la derecha, pues ya no encuentra condiciones como para seguir dentro del gobierno, y el partido no dice nada, y la sociedad pareciera que nos estamos quedando callados, o sea, pareciera que dejamos el partido y la militancia de izquierda, dejamos que un funcionario de izquierda tan importante para el desarrollo de la 4T sea desplazado por esta agresión y por este entorno que se genera a su alrededor. Entonces me parece verdaderamente preocupante y yo creo que sí, es un momento de levantar la voz, sacudir, actuar dentro del partido, actuar fuera del partido, empujar en distintas direcciones, porque si no, vamos a ir dejando que el poder solamente sea el poder presidencial y del gabinete el que defina el destino de este país. Yo coincido contigo. Lo que pasa es que nos está planteando una serie de caminos. Por ejemplo, discutiendo con compañeros muy 4T, fuera del ámbito laboral. No, yo no voy a defender a un candidato de Morena porque no me da confianza. ¿Saben qué, compañeros? Vamos a tener que ir a unas elecciones donde va a haber de todo. ¿Saben la historia del sapo, no? Walt Disney hizo una metáfora de la sociedad y entonces va a la Bella Durmiente por el bosque, se encuentra un pinche sapo, le da un beso y el sapo se vuelve un príncipe. Bueno, esa versión es falsa, es Disney. La versión real es, va a la Bella Durmiente por el bosque, se encuentra un pinche sapo, le da un beso y se te vuelve perredista. Y le das 2 besos, priista. Y si le das 3, panista reciclado. Pero si le das 4, se viene con nosotros, güey. Bien, hay que contar este chiste por todos lados, ¿sí? Para decir, cada uno de nosotros es nuestra historia y nuestro pasado, con nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras virtudes, pero nuestra coherencia. A mí ningún pinche cañonazo de Obregón me ha tocado jamás. Yo no me achiqué en ningún momento en el debate político, ¿sí? Y tengo que agradecerle a Andrés que admita un pinche loco como yo en las filas del gobierno de la 4T, ¿sí? Pero al mismo tiempo soy un loco con contenidos. Hemos estado generando desde el fondo, Educal, el mundo del libro, una política de servir al pueblo radical, pero radical, ¿sí? Hemos regalado 700,000 libros en digital. Pusimos colecciones de 20 pesos, llegamos a comunidades donde no había llegado, o sea, estamos haciendo política de izquierda desde un sector del aparato estatal. A cada rato viene el bombardeo de la derecha, ¿sí? Y ¿sabes qué? Nos pelan los dientes, ¿sí? Porque el apoyo social ha venido, crece, que ese es el que importa, ¿sí? Tenemos que dar batalla ahí, es una batalla. Pero la batalla por tratar de influir en la generación de candidatos que tengan pasado, que tengan historia, que tengan ideas, pues es una batalla bien importante. A pesar de la trampa del IFE, ¿sí? Que trata de sustraernos por la vía de las encuestas el problema de la toma de decisiones. Bueno, a pesar de, se nos viene una campaña electoral, pues hay que meterse, no hay de otra, ¿no? Como funcionarios no vamos a poder hacer política electoral, ¿sí? Pero mis derechos ciudadanos no me los conculca nadie, ¿sí? Hay un debate ideológico importante. Tenemos que volver a hacer pensamiento táctico, análisis de coyuntura. Pues, órale. Hay un flujo verdaderamente espectacular por abajo de clubs de discusión, clubs de lectura, clubs de debate,
pero espectacular, compañeros. Por todos lados hay grupos vinculados a través de la red, generando primero, y sí, repletos de angustias. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde está la línea? No mames, güey. De aquí que te llegue la línea van a pasar 11 años. Genera la línea. Perdón, Paco. Vincúlate a tu comunidad. Paco, te interrumpo. Hace rato tú decías que la izquierda era capaz de generar análisis teórico de la coyuntura y de las condiciones en las que estaba. Pero no solamente eso, no solamente generamos análisis, sino además decidimos incidir en los movimientos, decidimos incidir paralelamente en los movimientos. Ok, vamos a dirigir el sindicato, ok, vamos a darle orientación a esta lucha campesina, vamos a meternos a resistir contra la mina, vamos a incidir en la política educativa, o sea, vamos a construir comités comunitarios para la defensa, o sea, actuar desde la izquierda, reflexionar desde la izquierda, actuar desde la izquierda contra el Estado en algunos momentos, desde el Estado en otros. Por ejemplo, se crearon estructuras estatales para controlar políticamente el país y desde adentro la izquierda se metió y las volvió contra el Estado para sacudirse el régimen priista. Y es lo que estamos dejando de hacer. Paco, mira, algo hay que me parece algo, que es la coincidencia de los tres, que es el pecado del día es el inmovilismo. Como nos quedemos observando, todos los fenómenos negativos se van a repotenciar. Es inevitable. Si los que seguimos siendo de izquierda nos quedamos mirando, los fenómenos conservadores en el aparato del Estado, en el partido y en la sociedad se van a seguir reproduciendo y fortaleciendo. Paco, mira, yo quisiera señalar algo y proponerte algo. Este programa está calculado para 1 hora, ya estamos concluyendo y sin embargo en la plática apenas estamos empezando. ¿Me darías la oportunidad de que le continuáramos dentro de 8 días? Sí, no sé, no te puedo decir nada porque tengo una pinche agenda muy rara. Unos días estoy con el ministro de Cultura de Argentina, otros días estoy organizando programas de televisión para niños de preprimaria, leyéndoles cuentos. Otro día estoy tratando de reactivar una empresa, otro día organizando, o sea, traigo una vida complicadora. Luego invitas a leer poemas a Gatell. Pongo a leer poemas a Gatell, claro. A leer Paco, poemas de las Pintas. eso lo vamos a resolver nosotros ajustándonos a la hora que tú nos puedas proporcionar a lo largo de la semana. Como Vale. vamos a grabar este programa, será el día que tú nos indiques, en cualquier hora de la semana. Pídale al compañero Erra que me busque un hueco y con gusto seguimos conversando esto. Porque hay algunas cosas que deberíamos avanzar más. Perdón, ¿Cómo Paco, generamos pensamiento táctico? Paco, Claro. antes de que te retires, antes de que concluyamos agradeciéndote tu generosidad y la atención que tienes para con nosotros, digo, estamos entre camaradas, lo sabemos y sabemos de tu siempre disposición. ¿Qué opinión te merecen los personajes que se están mencionando para la presidencia de Morena? Ayer nos enteramos que Porfirio se sumó, Citlali se sumó recientemente, Mario Delgado quiere, Gibran quiere, Atolini quiere. ¿Qué opinión te merecen? ¿Por qué no nos das una somera opinión? Bueno, te faltó, Jacob va por la reelección. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Bien, tengo un problema, que es como funcionario público, tengo que separar claramente mi derecho personal y constitucional a tener opinión política del cargo que ocupo. Entonces, yo creo que voy a expresarme en estos próximos días diciendo, a mí, la que me cae bien es esta, ¿sí? Pero que quede claro que mi posición personal no compromete a nadie del conglomerado Fondo de Cultura, Educal, etcétera, que no influye en lo más mínimo en los derechos de cada cual de opinar sobre Morena o sobre fuera de Morena. Entonces tengo que marcar la raya con gran claridad, porque si bien me parece justo que todos tengamos opinión, funcionarios o no funcionarios, abogados de pueblo
o proletarios de mina. Sí hay que tener cuidado, no repetir una vieja manera enferma de desde un puesto de poder pones este aparato del poder al servicio de un proceso electoral o partidario, que era veneno puro. Entonces, yo solo diría una cosa, adelantando mi opinión, y entiendan por qué no puedo expresarme todavía de una manera explícita, que es cada uno de los personajes que están promoviéndose para presidentes del partido tiene historia. Revísenla con cuidado. Revisen con cuidado la historia. Yo ya la revisé y ya tomé mi clara simpatía, se perfila, porque quiero que alguien de izquierda dirija el partido. Muy bien, Paco, pues te agradecemos enormemente esta primera oportunidad de charlar contigo. Creo que hay un esfuerzo enorme que tenemos que hacer, como tú bien lo dices, generando diversos espacios, pero buscando también confluir en espacios de discusión, de reflexión, de alternativas, como nos proponemos que sea y esperamos que encontremos ese espacio para darle continuidad. Por lo pronto, creo que fue muy valiosa esta intervención el día de hoy y vamos a darle continuidad enriqueciendo el debate también entre nosotros, Paco. Hecho. Te agradecemos. Muchas gracias, Paco. Placer. Gracias, un abrazo. Se ven bien, no se ven viejitos como yo, cara. La cámara disimula mucho y además toma en cuenta que estamos muy bien maquillados. Gracias. 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 Gracias a Paco Ignacio Taibo y a todos quienes nos siguen, a todas quienes nos siguen. Estamos en la 4T a debate. Muchas gracias. Compañeros, pues miren, siempre es muy interesante escuchar a Paco Ignacio, deja muchas cosas para la reflexión y como ustedes escucharon, lo más seguro es que muy pronto le demos continuidad a esta charla que es amena y además es muy educativa. A continuación, vamos a escuchar ahora, como ustedes lo saben, a nuestro amigo Pedro Salmerón, que tendrá muchos elementos en muy breves minutos. El néctar de la historia. El 13 de septiembre de 1847 es una fecha de triste memoria para la nación, porque marca la entrada triunfal de un ejército invasor a la capital de la República, señalando así la derrota final de México en una guerra injusta y desproporcionada. Pero esa misma fecha simboliza también el honor de algunos mexicanos que ofrendaron su vida por la patria. Entre los actos heroicos y honrosos que atenuaron desde entonces la derrota en una guerra desproporcionada e injusta, se cuenta la gesta de los jóvenes cadetes a quienes se les conoció popularmente como niños héroes. La guerra llevaba más de un año y medio, y los mexicanos, mal que bien, a pesar del desorden y de la pobreza del erario, habían resistido contra 4 poderosos ejércitos enemigos. Sin embargo, año y medio después, un poderoso ejército invasor estaba a las puertas de la capital de la República, y el último obstáculo que se alzaba entre la Ciudad de México y el ejército enemigo era el Alcázar de Chapultepec. Chapultepec no es una fortaleza, es un palacio de verano de los virreyes, así lo construyeron. Lo defendían menos de 1000 soldados, entre los cuales había algunos cadetes del colegio militar que ahí tenía su sede. Aquel 13 de septiembre, luego de 2 días de feroz bombardeo, los invasores atacaron el castillo. Al pie de la rampa, gracias a su gran superioridad numérica, destrozaron al batallón activo de San Blas, muriendo su jefe, el coronel Felipe Santiago Jicoténcatl, y casi todos sus soldados. Entonces los invasores avanzaron con banderas desplegadas hacia el castillo, dando cuenta de nuestros soldados. Se creían ya vencedores cuando desde el castillo les dispararon certeramente los últimos defensores de la bandera nacional. Los jóvenes cadetes del colegio militar, que, aunque tenían la orden de no sumarse a la lucha, desobedecieron esa orden para defender a la patria.
La tradición recogió los nombres de 6 de los alumnos que murieron enfrentando cuerpo a cuerpo al invasor. De 5 de ellos no tenemos duda de su existencia ni de su muerte en combate. El subteniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez. El 6º nombre que recogió la tradición, Juan Escutia, parece más bien haber sido uno de los soldados nayaritas del batallón de San Blas. Es Juan Escutia quien, según la leyenda, que no es real, se habría envuelto en la bandera. En realidad, el acto de un oficial defendiendo la bandera con su propio cuerpo ocurrió 4 días antes, en la batalla de Molino del Rey. Fue unido a la leyenda. Lo que sí hay que dejar claro, compañeros, cuando se los digan, es que los niños héroes sí existieron. Podemos quitarles el nombre de niños héroes, pero la resistencia heroica de los cadetes es real, es histórica. El sacrificio de esos jóvenes, a quienes el pueblo con gratitud ha llamado niños héroes, fue un aliento para la resurrección de la nación mexicana después de aquella terrible derrota. Su ejemplo fue guía para una nueva generación de mexicanos que comprendió que nuestra nación estaba en grave peligro y que asumió las implicaciones de tan solemne decisión, y de ahí surgiría la segunda gran transformación de México. Que sigan siendo un ejemplo. Nos vemos el sábado. Amigos, amigas, pues como dice la clásica, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos enormemente su atención y los invitamos a no perderse el próximo sábado a las 8 de la noche un programa más de Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Buenas noches.